Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les quiero mostrar este maravilloso plugin que nos va a permitir a nosotros tener multipágina PDF en Inkscape en la versión más actual, es decir, desde la 1.0 en adelante. Este plugin eh, es muy fácil de utilizar, es muy fácil de instalar. Anteriormente no era tan fácil porque había que poner y descargar otras aplicaciones aparte para que puedan funcionar, porque ese plugin depende de Ghost Script, depende de las librerías de web y depende también de 7zip. Es un compresor. Pero bueno, si no tenemos estos archivos, no funciona correctamente. Por eso no recomiendo que instales este plugin directamente desde el gestor de plugin que Inkscape que ya tiene. Entonces, no lo hagan desde ahí. Por favor, háganlo desde el punto .exe de la página que voy a mostrar en ese momento. Ese repositorio en donde se encuentra el plugin, el desarrollador. Entonces, esta persona se ha tomado la tarea de crear un instalador para precisamente para estas versiones de 1.0 en adelante. Y esto facilita muchísimo el proceso porque te instala directamente todo lo que necesitas, todo. Entonces no hay problema de que te falte algo, un componente, porque todo va a estar. Entonces tenemos el punto .exe y tenemos el punto .zip. Con el punto .zip tú puedes poner los archivos manualmente. Tendrías que poner copiar y pegar en el directorio que es. Pero entonces nosotros lo vamos a hacer de manera más fácil. Descargamos el punto .exe, vamos a darle guardar. Y una vez que ya lo tengamos, yo voy a abrir dos carpetas. La del lado izquierdo es donde se instala el plugin y en el lado derecho tengo el instalador. Entonces lo vamos a ejecutar como administrador. A mí me aparece esa ventana, pero en realidad es darle sí y luego le doy siguiente y miremos que el destino es la misma ruta. En realidad, aquí se instala, aquí voy a mostrar lo que se instala. Voy a seleccionar lo que se instala. Esto que está seleccionado aquí en este momento es lo que instala el plugin. El INK Porter -data es el que contiene los archivos que antes no. Esos archivos no los instala cuando los instalas directamente desde la aplicación. Entonces, por eso no lo instales desde el gestor. Instálalo directamente desde la página oficial. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en este momento es mirar si en extensiones ya sí tenemos el plugin. Entonces, extensiones, exportar y ahí lo tenemos. INK Porter. Aquí nos damos cuenta que ya lo tenemos, entonces vamos a hacer una página. Vamos a simular que vamos a hacer un documento de 3 páginas y vamos a... voy a poner el lado blanco para que se note más. Y lo que voy a hacer es duplicar esta página y con chip apretado y flechita al lado derecho voy a crear un margen de distancia y ahí tendríamos las 3 páginas. Yo ya tengo una plantilla, entonces voy a hundir control V, la pego y luego control D para duplicarla. La duplico y hago la página 2, luego la vuelvo a duplicar con control D y hago la página 3. Luego lo que voy a hacer es cambiar simplemente el color para diferenciar una página de otra. Entonces esta la pongo amarilla y luego le voy a cambiar el nombre. A esta le voy a cambiar, bueno, página 1, luego página 2 y página 3. Ok, bueno, acá me equivoco, pero vamos a corregirlo, vamos a volver a ponerlo. Esta sería la página 3, listo. Acá ya lo tenemos todo correctamente. Es importante que ustedes entiendan que para ustedes poder exportarlo como página, ustedes tienen que agruparlo con el propósito de que todo el grupo, todo lo que esté en el grupo es lo que se va a exportar como página. Entonces, la página número 1 la agrupamos, la página número 2 la agrupamos y la página número 3 también la agrupamos. Estos grupos vamos a tenerles que dar un ID, entonces vamos a seleccionar el grupo
nos vamos a objeto, marcamos propiedades del objeto para ver el ID. Al lado derecho acá nos damos cuenta de que ese es el ID y ahí podemos algo para que el plugin lo reconozca. El plugin reconoce la página por el ID, entonces vamos a poner el prefijo que queramos. Puede ser página, voy a poner pag-1, es importante el guión. Damos a aplicar, porque si no damos a aplicar no surgen los cambios. Damos pag-2, aplicar, y luego pag-3. Así lo tenemos que poner. Recuerden, ustedes pueden poner lo que quieran antes del guión. Pueden poner cualquier nombre, puede ser página completo, puede ser fondo, puede ser lo que quiera, pero todas tienen que tener un prefijo y tienen que acordarse de ese prefijo. Entonces le damos a aplicar. Y otra cosa que yo les recomiendo, ustedes después de poner los nombres, denle en guardar al documento, porque el plugin, si no está guardado en .svg, el plugin usa el .svg que no ha guardado y no lo exporta correctamente. Entonces hay que guardar siempre antes de abrir la extensión. Abrimos la extensión y acá nos vamos a dar cuenta de algo, de que tenemos dos tipos de PDF. Tenemos el booklet PDF y tenemos el PDF solo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú seleccionas PDF solo, lo que vas a hacer, o lo que va a hacer el plugin, es exportar cada grupo como un documento aparte, independiente. Es decir, que sería página 1, página 2, .pdf y todos separados. Esto nos viene bien para otros proyectos cuando necesitamos tener todo separado. Eso nos viene muy bien, ya sabemos que seleccionamos esa opción. Pero en este caso nosotros vamos a usar booklet PDF, el cual traduce como libro o cartilla. Es un solo documento. Entonces, como es un libro de 3 páginas, es un booklet, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción y darle el ID que habíamos seleccionado, que era página. Entonces vamos a poner PAG para que sea el prefijo que el programa detecte, el plugin. Vamos a seleccionar la ruta en donde queremos que se guarde, la seleccionamos y luego le damos a aplicar. Una vez que le damos a aplicar, el programa lo que va a hacer es buscar el ID de los objetos que tenemos en el SVG, y efectivamente cuando encuentre una similitud, va a coger esa similitud, la va a exportar y luego la va a unir en un solo archivo. Esto se demora un poquitico porque precisamente el plugin tiene que hacer ese proceso de forma temporal y luego lo une. Entonces, cuando listo, aquí ya tenemos un solo archivo. Nos vamos a meter a la carpeta en donde seleccionamos para que exportara y nos damos cuenta que tenemos booklet-pag. Vamos a abrirlo en el navegador y vamos a ver si exactamente hizo lo que tenía que hacer y correctamente. Esta es una manera muy fácil con este plugin. Se los recomiendo demasiado, espero que les gusten. Para aquellas personas que les gusta usar Inkscape, les gusta hacer libros, folletos, portafolios que requieren más de una página, ahí lo tienen. Espero que les guste y hasta la próxima.